Muy buenas tardes a todos, espero que anden muy bien. En esta primera clase del módulo respiratorio vamos a hablar un poquito de la fisiología de la respiración y vamos a definir algunos conceptos básicos, tanto fisiológicos como anatómicos, para poder luego relacionarlos en clases posteriores con el concepto de insuficiencia respiratoria. Bueno, en esta clase vamos a hacer un repaso de las estructuras anatómicas del aparato respiratorio y vamos a ampliar sobre la fisiología del aparato respiratorio propiamente dicho para delimitar los músculos que participan en este proceso de respiración. Luego vamos a definir y diferenciar los conceptos de ventilación pulmonar y alveolar. Vamos a mencionar algunos conceptos relativos al flujo sanguíneo pulmonar, que vamos a ver que es muy importante también para la fisiología respiratoria. Y vamos a ampliar sobre lo que es el transporte de gases en el organismo y vamos a trabajar también sobre el sistema regulatorio de la respiración. Los componentes del aparato respiratorio los conocemos todos y los hemos estudiado previamente en nuestra formación de base, pero siempre es importante volver a ellos y recordarlos. Tener en cuenta de que el aparato respiratorio se compone anatómicamente por una vía aérea superior y una vía aérea inferior, y que luego esta vía aérea inferior da lugar a una unidad funcional, que es lo que conocemos como el alvéolo. Pero también es importante recordar que aunque no son órganos específicos del aparato respiratorio, también hay otros elementos, otros órganos que son fundamentales para la función, para el funcionamiento de este aparato respiratorio, como son los músculos asociados a la respiración y que la mayoría se encuentran dentro de lo que es la estructura torácica y abdominal de nuestro cuerpo. Y tener en cuenta también que un componente funcional muy importante de este aparato respiratorio es el encargado de transportar estos gases que va a manejar nuestro aparato respiratorio, que son particularmente la sangre con sus componentes como son los glóbulos rojos y su unidad proteica funcional, que es la hemoglobina, que es la que a partir de sus grupos Hem, compuestos por hierro, van a asociarse a oxígeno y dióxido de carbono para que estos gases puedan transportarse en la sangre y puedan ir a cada uno de los tejidos de nuestro cuerpo. Y en cuanto a las funciones del aparato respiratorio, todos sabemos de que la función principal del mismo es el intercambio de los gases, particularmente del oxígeno y del dióxido de carbono. Y que esto se logra a través de una ventilación pulmonar, donde en su estructura funcional, que ya dijimos que es el alvéolo, se va a producir el fenómeno que conocemos como la hematosis, donde se va a intercambiar el exceso de dióxido de carbono producido por los tejidos y se va a captar el oxígeno ambiental que se ha obtenido a partir de la ventilación pulmonar, y luego estos nuevos gases van a seguir circulando por el aparato, por el cuerpo, para iniciar un nuevo ciclo de intercambio de gases. Esta función de intercambio gaseoso también va a cumplir posteriormente con funciones secundarias del aparato respiratorio, como pueden ser la asistencia en la regulación del pH corporal y la eliminación de productos de desecho más allá de los producidos por el metabolismo celular, como puede ser el dióxido de carbono. La respiración pulmonar se configura a partir de 4 componentes básicos. Tenemos en una primera instancia la ventilación pulmonar, que vamos a visualizar a continuación, donde a partir de la modificación de los volúmenes pulmonares se va a producir una modificación en las presiones intratorácicas que van a permitir un gradiente de presión que facilite el ingreso de un volumen de aire atmosférico. En la unidad funcional, este ingreso de un volumen de aire atmosférico, también por diferencia y gradientes de presión, va a facilitar que se difunda oxígeno y dióxido de carbono a través de la membrana alveolo capilar, lo que ya mencionamos previamente como el concepto de hematosis.
Este oxígeno y dióxido de carbono serán transportados por los glóbulos rojos a partir de la hemoglobina. Y también el cuarto componente de la respiración pulmonar será la regulación de la ventilación y otros factores que veremos a continuación. Y para comprender la fisiología respiratoria es muy importante comprender un concepto. La ventilación es mecánica, es decir, es un movimiento de estructuras. Y la mecánica ventilatoria es generada particularmente por músculos. Es decir, hay que entender que para respirar tenemos que tener músculos. Y tenemos que tener músculos funcionales y músculos con energía suficiente para poder realizar su contracción y que además tengan la capacidad posterior de relajarse. Esto es vital para poder comprender el concepto de fisiología respiratoria, porque la respiración funciona con músculos. Nosotros pensamos muchas veces que cuando respiramos lo que hacemos es absorber el aire hacia adentro. Y en realidad lo que estamos haciendo es elaborar una contracción muscular que va a modificar la estructura de nuestra caja torácica para que se genere un gradiente de presión y que ese gradiente de presión conlleva el ingreso de aire en forma pasiva para igualar las presiones en relación a la atmósfera. Por lo tanto, cuando nosotros respiramos no estamos absorbiendo aire. Lo que estamos haciendo es contraer músculos para que se modifique nuestra caja torácica y que de esa forma el aire ingrese para igualar la presión en nuestra caja torácica en relación a la atmósfera. Ya lo vamos a ver en más profundidad. Dentro de la anatomía de la fisiología respiratoria es importante saber que el principal músculo encargado de la respiración es el músculo diafragma, que es este músculo que tenemos entre la cavidad torácica y abdominal, en forma de cúpula cuando está relajado, y con la inspiración, cuando comenzamos a inspirar, este músculo diafragma se contrae y cuando se contrae deja de ser una cúpula y comienza a aplanarse, y al aplanarse se aumenta este diámetro longitudinal de la caja torácica, y al aumentarse este diámetro longitudinal en el sentido de esta flechita que podemos ver acá, se cae la presión dentro de esta caja torácica, porque ya sabemos que a mayor diámetro de un espacio, menor es la presión, ¿no? Si tenemos una manguera y nosotros a esa manguera la apretamos, cuanto más la apretamos, más presión va a tener porque el espacio es mucho más pequeño. Aquí pasa lo mismo, como el espacio aumenta mucho, porque este diafragma se contrajo y se aplanó, acá hay mucho más espacio y por lo tanto hay una caída de presión. Así funciona la respiración en nuestro cuerpo. Asociada a esta contracción del músculo diafragma se contraen también los músculos intercostales internos que tenemos aquí entre las costillas y al contraerse se aplanan ligeramente estas costillas aumentando en medida este diámetro anteroposterior de la caja torácica. Por lo tanto la caja se expande de dos formas, hacia arriba y hacia abajo y hacia adelante y hacia atrás, gracias a este diafragma sobre todo, pero también en menor medida gracias a estos músculos intercostales internos a partir de este diámetro antero-posterior como vemos aquí en el sentido de esta flecha. Realizando esto en una situación normal, nosotros aumentamos el diámetro de nuestra caja torácica y eso hace que ingrese un volumen de aire. ¿Y luego qué sucede? Estos músculos se relajan y esta caja torácica vuelve a su posición. Este músculo vuelve a volverse cupular, vuelve a volverse cóncavo y estos músculos se relajan y por tanto se achica el diámetro antero-posterior de la caja torácica. ¿Y esto qué hace? Que aumente la presión dentro del tórax y salga todo ese aire que ingresó anteriormente. En situaciones normales esto funciona bien, pero tengamos en cuenta que se requiere energía. ¿Qué pasa en situaciones patológicas? Donde estos músculos ya pueden estar fatigados porque han estado trabajando durante mucho tiempo y muy rápido. Se necesita la ayuda de otros músculos, o bien para compensar la falta de fuerza de estos músculos, o bien para lograr aumentar aún más la expansión de la caja torácica porque hay una insuficiencia respiratoria. Y aquí aparecen los músculos accesorios de la ventilación, que son los músculos escalenos, los intercostales externos, el músculo serrato, los músculos oblicuos, inclusive el abdomen hace fuerza para lograr aumentar aún más el diámetro de esta caja torácica y que pueda ingresar aún más cantidad de aire.
Hay que recordar que el pulmón como estructura anatómica se asemejaría a lo que conocemos como un globo, ¿no? Es una estructura elástica que modifica con mucha facilidad su volumen en función de un gradiente de presión ejercido. Por lo tanto, cuando se modifica el volumen de la caja torácica, se modifica este globo que tenemos como pulmón, haciendo que se modifiquen a su vez las presiones internas y permitiendo el ingreso y salida de aire. Este pulmón tiene 4 propiedades mecánicas básicas y alrededor de estas 4 propiedades mecánicas básicas es que están fundamentados los principios de la respiración normal. Por un lado tenemos la elasticidad, como hemos mencionado, del parénquima pulmonar. Esta elasticidad depende de las propiedades elásticas de esta estructura del sistema respiratorio y por definición decimos que la elasticidad es la capacidad de un cuerpo de volver a la posición inicial que tenía luego de haber sido deformado. La elastancia, la elasticidad es esta capacidad que tiene el pulmón de siempre volver a un estado inicial luego de haber sido deformado por la modificación del volumen de la cavidad torácica y por el ingreso de un volumen de aire atmosférico. Este sistema respiratorio se cuantifica como el cambio de presión en relación al cambio de volumen que es ejercido en esta estructura pulmonar. La viscosidad nos hace referencia a la fricción interna del medio fluido que tenemos y que va a variar en función del propio tejido pulmonar y la viscosidad propia del gas que esté circulando por la vía aérea, que sabemos que en el aire que nosotros respiramos es relativamente baja. Con respecto a la tensión superficial, esta tensión es la que nos va a producir las distintas fuerzas que trabajan dentro del parénquima pulmonar y que de alguna forma van a ofrecer cierta resistencia a ese flujo de aire. Y por último, la histéresis lo que nos dice es que es el efecto de fuerza resistente que en relación a la elasticidad del pulmón tiende a la resistencia al flujo aéreo. Hay que tener en cuenta que ciertamente los pulmones flotan en la cavidad torácica. Si bien se conectan al mediastino mediante el hilio pulmonar, que es esta estructura de aquí, desde donde surgen y acceden los grandes vasos sanguíneos hacia los pulmones para irrigarlo y para poder oxigenar la sangre que por ellos circula. No obstante, existe en esta estructura torácica cierta presión negativa entre la superficie parietal y visceral de los pulmones, lo que hace que estos pulmones de alguna forma estén pegados a la pared torácica. Y entre medio de esta pleura parietal y visceral, a modo de lubricante vamos a tener un líquido pleural que lo que va a permitir es que estas estructuras anatómicas, estas dos pleuras, no se desgasten con el roce continuo. Este líquido pleural en condiciones normales en el adulto corresponde aproximadamente a 500 mililitros. Y por lo tanto, esta mínima presión negativa que hay entre la pleura parietal y visceral, es decir, la pleura que se adhiere a la pared, a la parrilla costal, y la pleura que envuelve a los pulmones, hace que haya un efecto de succión, por así decirlo, entre las dos pleuras, y por lo tanto cuando yo incremento este volumen torácico a partir de la expansión de las costillas y la cavidad torácica, el pulmón se sienta traccionado por este aumento del tórax, este movimiento del tórax, y esto incremente, mejor dicho, disminuya la presión intrapulmonar, facilitando el ingreso de aire. Por eso muchas veces, cuando se pierde esta presión negativa que hay entre las dos pleuras, se colapsa el pulmón, porque ese pulmón ya no está, por así decirlo, succionado por esta presión negativa y de pronto es un globo colapsado que por mucho esfuerzo que yo haga expandiendo el tórax, no lo voy a poder expandir a ese pulmón porque está totalmente colapsado, porque ya no está succionado por esa presión negativa que me lo traccionaba con cada movimiento torácico. Por eso es tan importante esta presión negativa entre las dos hojas pleurales,
Y por eso cuando se produce un neumotórax, donde hay un ingreso de aire a esa cavidad, se pierde esta presión negativa que de alguna forma succiona la pleura visceral contra la pleura parietal, facilitando así la expansión pulmonar. Y en todo este tiempo hemos estado hablando de presiones, y es que básicamente la fisiología de nuestro cuerpo se basa en cambios de presiones, y particularmente la fisiología respiratoria es fundamental entender las diferencias de presiones. Dijimos hace un rato de que la presión ligeramente negativa que hay entre las dos hojas pleurales nos permiten esta tracción entre el parénquima pulmonar para que pueda modificar su presión intrapulmonar a partir de la modificación del volumen de la cavidad torácica. Y esto es fundamental. Como podemos ver en este gráfico, cuando la cavidad torácica se expande, se produce un descenso de la de la presión intrapleural, que se traduce en un descenso de la presión alveolar. Pensemos que en condiciones de reposo, en una situación de reposo, la presión alveolar es igual a la presión atmosférica. Una atmósfera en el aire y una atmósfera dentro de los alvéolos. La diferencia de presión es cero. De pronto, el tórax se expande porque el paciente está inspirando, aumenta el volumen de este tórax, y esto hace que haya una caída de presión. Primeramente, presión intrapleural. ¿Por qué? Porque el tórax me está traccionando estas hojas pleurales hacia afuera. Y esto implica un aumento en el volumen pulmonar con una caída, por ende. Cuando algo es más grande sabemos que tiene menos presión, y cuando algo es más pequeño, está más apretado, sabemos que tiene más presión. Por lo tanto, esta tracción del parénquima pulmonar hace que caiga la presión alveolar en 1 centímetro de agua. Estábamos en 0, la diferencia en relación a la presión atmosférica, y de pronto hay 1 centímetro de agua negativo de presión. Hay presión negativa. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Como la presión en el tórax es menor a la presión de la atmósfera, va a ingresar, por gradiente de presión, por diferencias de presión, un volumen de aire atmosférico a los alvéolos, va a pasar por todas las estructuras del sistema respiratorio hasta llegar a los alvéolos, y esa presión de aire, ese volumen de aire, va a generar presión intraalveolar hasta volver a llegar a 0, hasta igualarse de nuevo con la atmósfera. Cuando se iguale esta presión intraalveolar con la presión atmosférica y no haya diferencia, va a dejar de entrar aire, porque ya no hay diferencia de presión y por lo tanto no va a ingresar aire para compensar esta diferencia de presión. Ahí va a iniciar la hematosis, donde se va a producir el intercambio gaseoso, y cuando esta hematosis finalice, va a comenzar el proceso de expiración. Esta expiración lo que va a hacer es disminuir el diámetro tanto longitudinal como horizontal de la caja torácica, y todos sabemos que si nosotros apretamos algo, lo que estamos haciendo es aumentar su presión. Por lo tanto, esta presión alveolar, que estaba en estos alvéolos llenos de aire, estaban bien redondos, bien agrandados porque llenó aire de la atmósfera, de pronto se van a comenzar a apretar porque el tórax se está achicando. Y esto va a aumentar la presión intraalveolar 1 centímetro de agua por encima de la presión atmosférica, y esto lo que va a hacer es que salga un volumen de aire desde el parénquima pulmonar hacia la atmósfera hasta que se iguale nuevamente la presión y la diferencia sea 0. Por lo tanto, a partir de estos cambios en las presiones intraalveolares es que se producen los ingresos y las salidas de aire. Cuando cae la presión alveolar, entra aire para compensarlo. Cuando aumenta la presión alveolar, sale aire para compensarlo. Siempre todos los sistemas tienden a la compensación de las presiones. Eso es lo que se conoce como los gradientes de presión. Acá tenemos ejemplificado 2 pulmones donde se puede visualizar justamente esto, ¿no?
El paciente inicia a inspirar, se tracciona la pleura parietal, lo cual produce una caída de presión. Recuerden que nosotros ventilamos por presión negativa, por lo tanto, al caer la presión intraalveolar, se produce un ingreso de aire hasta igualarla a cero. Una vez que necesitamos eliminar ese aire, comienza el proceso de expiración, donde la cavidad torácica comienza nuevamente a contraerse, aumentando la presión intraalveolar, haciendo que la presión dentro de los alvéolos sea mayor que la atmósfera, y por lo tanto, haciendo de que salga un volumen de aire hasta lograr llegar de nuevo al cero. Por lo tanto, recordemos, la fisiología respiratoria funciona en situaciones normales a partir de presión negativa. Cuando conectamos a un paciente a un respirador, a ventilación mecánica, vamos a modificar esa ventilación por presión negativa y de pronto nuestro paciente va a estar ventilado con presión positiva, que va a ser la presión de aire que va a ejercer el ventilador contra el sistema respiratorio del paciente. Y cuando hablamos de los alvéolos hay que hablar de un concepto muy importante, un elemento muy importante, que es el surfactante pulmonar o surfactante alveolar, que es un líquido producido por los neumocitos tipo 2 dentro de las células que componen el aparato respiratorio, y este líquido se encarga de mantener la tensión superficial en el alvéolo. Recordemos que los alvéolos son como saquitos, son como globos, que se inflan cuando ingresa un volumen de aire y se achican o se colapsan, tienden al colapso cuando ese volumen de aire sale. Imagínense, cuando nosotros le sacamos todo el aire a un globo, ese globo queda totalmente colapsado. Si nuestros alvéolos colapsasen continuamente del todo, eso los lesionaría y dejaría de ser funcionales. Para que esto no suceda, el cuerpo produce el surfactante alveolar, que es una sustancia, un líquido, que aumenta la tensión superficial en la cara interna del alvéolo, manteniéndolo relativamente abierto. Esto evita ese colapso cíclico y evita la lesión del alvéolo. Y evita que aparezca el espacio muerto fisiológico aumentado, que es algo que ya vamos a ver más adelante. ¿El surfactante alveolar por sí es suficiente para evitar el colapso alveolar? No, además de este surfactante alveolar tiene que quedar un pequeño volumen de aire residual que nos asegure de que estos alvéolos se mantienen abiertos también. En la fisiología respiratoria normal tenemos ciertos volúmenes que va a manejar nuestro sistema respiratorio a partir de este proceso cíclico de inspiración y expiración. Estos volúmenes están diagramados, están ilustrados en este gráfico que pueden observar aquí, donde además también se menciona la capacidad o la cantidad de aire, el volumen de aire en mililitros, al que corresponde cada uno de estos volúmenes respiratorios. El volumen corriente, que es esta franja que vemos aquí en el medio, es la cantidad de aire que se inspira y se expira en una respiración normal. Es decir, en una respiración normal inspiramos, ingresan 500 mililitros de aire, finaliza la inspiración normal, inicia la expiración normal, donde se extraen esa misma cantidad de volumen de aire. Siempre tener en cuenta que lo que ingresa debe salir, por más de que tengamos un volumen de reserva expiratorio, siempre el volumen corriente que ingresa debe ser igual al volumen corriente que egresa, porque si no estaríamos hablando de un atrapamiento aéreo que podría implicar ciertas complicaciones en la salud del paciente. El volumen de reserva inspiratorio es, en cierta forma, la capacidad de reserva que le queda a nuestro sistema respiratorio para inspirar forzadamente, al máximo. Y este volumen máximo que nosotros podemos inspirar está dado por la capacidad de nuestra caja torácica, la fuerza de nuestros músculos respiratorios. Este es el volumen máximo que una persona puede llegar realizando una inspiración forzada. Y lo mismo sucede con el volumen de reserva expiratorio, es decir, es el máximo volumen que una persona puede expirar utilizando al máximo la fuerza de sus músculos respiratorios. Pero fíjense que inclusive, por más de que nosotros expiremos con todas nuestras fuerzas, siempre va a haber un volumen de aire residual, que es este volumen de aire que mencionábamos previamente,
que es aproximadamente de 1,2 litros y que de alguna forma se encarga de que nuestros alvéolos tengan un remanente de volumen y de presión y que no estén absolutamente colapsados y que no pierdan su funcionalidad. Y luego tenemos las distintas capacidades, que las capacidades en realidad son la suma de distintos volúmenes que hemos visto en la diapositiva anterior. La capacidad inspiratoria es igual al volumen corriente, es decir, esos 500 mililitros que respiramos normalmente, más el volumen de reserva inspiratorio, es decir, la capacidad de inspiración máxima que podemos llegar a presentar. Y luego tenemos la capacidad residual funcional, que es el volumen de reserva expiratorio, es decir, ese volumen máximo que podemos llegar a expirar utilizando la máxima fuerza de nuestros músculos expiratorios, más el volumen residual, que es aquel volumen que dijimos que no se puede tocar, que por más que nosotros queramos expirar totalmente, nunca vamos a poder trabajar sobre ese volumen residual. Luego está la capacidad vital, que es la capacidad comprendida entre la capacidad inspiratoria máxima y el volumen de reserva expiratorio máximo, es decir, lo máximo que puedo inspirar y lo máximo que puedo expirar juntos. Esa es la capacidad vital de una persona. Y luego la capacidad pulmonar total es el volumen máximo que se pueden expandir los pulmones, incluyendo el volumen residual. Y para que se produzcan estas capacidades pulmonares tiene que haber una vía aérea que se encargue de conducir esos volúmenes desde el exterior, desde el entorno, hacia los pulmones. Para eso están las vías aéreas de conducción, que la vía aérea de conducción forma parte tanto de la vía aérea superior como de algunas estructuras de la vía aérea inferior, como pueden ser la tráquea y los bronquios. Recordemos que el objetivo es llegar ese volumen de aire hacia la unidad funcional que está en la vía aérea inferior, que son los alvéolos. Esta vía aérea superior y parte de la inferior se va a encargar de transportar el aire principalmente, pero también vamos a ver, sobre todo en relación a la vía aérea superior, que se compone también de algunas estructuras anatómicas que cumplen funciones también muy importantes y no solamente encargadas de transportar el aire, como así también algunas estructuras traqueales y de la vía aérea inferior. Esta vía aérea de conducción tiene un concepto muy importante que es el concepto de espacio muerto fisiológico. Este concepto nos dice que el espacio muerto fisiológico es todo espacio en la vía aérea, en el sistema respiratorio, donde no se produce intercambio gaseoso, donde no se produce hematosis. Por lo tanto, todo el resto de vía aérea que no son los alvéolos es espacio muerto fisiológico, es espacio muerto que sirve mayormente para conducir el aire. En situaciones patológicas, el espacio muerto fisiológico aumenta, porque por ejemplo los alvéolos se colapsan o se llenan de secreciones, de moco o secreciones purulentas, inflamatorias, y esto hace que se reduzcan las unidades funcionales y por lo tanto aumente el espacio muerto fisiológico. ¿Por qué? Porque hay menos lugar donde poder realizar el intercambio gaseoso, porque tenemos muchos alvéolos colapsados o alvéolos que no funcionan bien. Este espacio muerto fisiológico debe ser tratado para lograr recuperar esas unidades funcionales, pero por supuesto hay un espacio muerto fisiológico que no podemos evitar, que es toda esta vía aérea de conducción donde no hay alvéolos y solamente se conduce el aire. Cuando nosotros administramos a nuestros pacientes ventilación mecánica, por ejemplo, a través de una vía aérea artificial, le colocamos un tubo endotraqueal, estamos agregándole a este espacio muerto fisiológico un espacio muerto artificial, porque estamos prolongando artificialmente la vía aérea con un tubo endotraqueal y con otros dispositivos que ponemos aquí adelante, y esto hace que haya más espacio donde el aire tiene que circular y donde no podemos producir intercambio gaseoso. Por eso es importante saber que le estamos incorporando al paciente más espacio muerto cuanto más aparatos le ponemos aquí adelante. Y en esta diapositiva podemos visualizar como claramente las funciones de la vía aérea superior no son solamente las de conducir el aire a través de este circuito respiratorio, que si bien es la principal función, también tenemos otras funciones muy importantes.
Por un lado, y particularmente de esto se encarga nuestra querida nasofaringe, tenemos la función de filtrar y proteger el aire de partículas, ¿sí? Todos los cilios, todas las estructuras, todas las microvellosidades que tenemos a nivel de la nasofaringe se encargan de atrapar todas las partículas que tiene el aire que nosotros inspiramos, también los microorganismos que hay dentro de esas partículas o adheridos a esas partículas. Por lo tanto, previenen en gran medida las infecciones respiratorias y por eso es tan importante que el aire pase por esta nasofaringe para poder filtrarse. Además, hace dos cosas muy importantes la nasofaringe junto con la orofaringe también, que es proporcionar temperatura y humedad al aire que nosotros vamos a inspirar. Y esto es muy importante porque imagínense si nosotros inspirásemos aire a temperatura ambiente, imagínense en temperaturas invernales donde el aire puede llegar a cercano a grados bajo cero, ese aire tan frío, imagínense seco, podría secar y lesionar en gran medida las mucosas respiratorias y por lo consiguiente conllevará complicaciones como mayor tasa de infecciones, lesiones cutáneas puntuales. Por lo tanto es importante que el aire pase por esta nasofaringe y esta orofaringe porque aquí se provee de cierto retraso por la turbulencia de la estructura que genera en el gas inspirado y estas turbulencias en el aire lo que hacen es que este aire circule por aquí y al circular tome contacto con las mucosas y de esa forma adquiera la humedad de esas mucosas y adquiera también, muy importante, esos 36 grados fisiológicos, 37, que necesitamos para que ese aire esté a una temperatura adecuada para la fisiología de nuestro organismo. También, por supuesto, el aparato respiratorio, la vía aérea superior, tiene funciones de fonación a través de la regulación del paso del aire por medio de la epiglotis. Y por supuesto, dentro de lo que es la nasofaringe, tenemos el olfato a partir de las células neurológicas especializadas que van a poder captar las partículas para traducirlo en impulsos eléctricos que nos van a poder dar el sentido del olfato. Y en toda la vida aérea tenemos unas células que son muy importantes que revisten todo el epitelio traqueal, bronquial, sobre todo de la vía aérea superior, que son muy importantes, que son las células ciliadas del epitelio de nuestra vía aérea. Estas células están compuestas por células con cilios, como podemos ver en este GIF, que son estos pelitos, estas prolongaciones que tiene cada célula, que lo que hacen es batirse a un ritmo muy rápido, se mueven con este movimiento ondular, como si fuesen pequeños látigos, que se encargan de ir moviéndose continuamente, se baten continuamente a una frecuencia de entre 10 y 20 veces por segundo y siempre se dirige este movimiento, este golpe, este latigazo que tienen estos cilios hacia la faringe. Este batido continuo hace que de alguna forma la cubierta de moco que recubre toda nuestra vía aérea vaya fluyendo continuamente a una velocidad de algunos milímetros por minuto hacia la faringe. Y esto es increíblemente importante porque de esta forma quedan adheridas aquí en este moco, en esta capa mucosa, los microorganismos y de esta forma pueden ser eliminados hacia la faringe cuando hay un exceso sobre todo de moco producido. La producción de este moco está a cargo de otras células muy importantes en nuestro aparato respiratorio que son las células caliciformes que se encargan a partir de la producción de mucina de secretar el moco que va a revestir todo nuestro epitelio respiratorio, toda nuestra vía aérea de conducción. Y este moco es muy importante no solo porque adhiere los microorganismos al mismo y a partir del movimiento de estos cilios se puede ir desplazando, sino que además este moco le provee de humedad a toda la superficie respiratoria para que este epitelio no se lesione. En situaciones de frío muy intenso o situaciones patológicas, sucede que la producción de moco aumenta, pero también sucede una problemática que es que se reduce la movilidad de estos cilios. Por lo tanto, en épocas invernales, cuando estamos expuestos a mucho frío, los cilios de nuestra vía respiratoria, sobre todo cuando estamos inspirando durante mucho tiempo aire frío, estos cilios comienzan a moverse mucho menos y como se mueven mucho menos es más fácil que
por un lado se dañe el epitelio respiratorio y por otro lado los microorganismos puedan progresar hacia abajo debido a que estos cilios no se pueden mover bien y produzcan infecciones respiratorias. Por eso es más frecuente enfermarse de infecciones respiratorias en invierno, porque el frío, el aire frío inspirado, reduce en gran medida el movimiento ciliar. De la vía aérea inferior no tenemos tanto para hablar como de la vía aérea superior. Sí tenemos que conocer que las estructuras que la componen inician desde la laringe, continúan por la tráquea y se bifurca esta tráquea posteriormente en dos bronquios importantes, el bronquio fuente derecho, que sabemos que es un bronquio de mayor calibre, que es más recto en relación al bronquio fuente izquierdo, y que muchas veces cuando se procede a la técnica de intubación endotraqueal, si se progresa mucho el tubo endotraqueal, ese tubo se puede localizar en el bronquio fuente derecho, porque fíjense acá se ve claramente en la imagen que es un bronquio que es mucho más recto que el bronquio izquierdo y que además tiene un calibre mucho mayor, lo cual facilita la intubación selectiva en un solo bronquio, lo que implicaría ventilar un solo pulmón. Y luego, si seguimos bajando por estos bronquios, tenemos los bronquioles primarios y luego llegamos hasta los sacos alveolares, donde vamos a encontrar la unidad funcional, cada uno de estos saquitos, cada uno de estos alveolos que se van a encargar de la difusión de gases. Y llegamos al proceso de la difusión de gases propiamente dicho, lo que conocemos como la hematosis. Esta hematosis sabemos que se produce entre el alvéolo y la membrana alvéolo capilar, logrando de que a partir de un gradiente de presión se expulse un exceso de dióxido de carbono y se tome oxígeno del ambiente para oxigenar la sangre, porque esta sangre venosa que llega aquí ha consumido todo el oxígeno en su paso por los tejidos y además ha recogido todo el dióxido de carbono que ha sido el producto del desecho metabólico de cada una de las células. Pero para que se produzca esta hematosis tiene que haber presión parcial de gases. Y esta presión parcial está dada básicamente por la presión de los gases disueltos en el aire. Nosotros sabemos que en el aire a nivel del mar tenemos 700 milímetros de mercurio o una atmósfera, pero este aire que hay en la atmósfera es una mezcla de muchos gases y que cada gas contribuye de alguna forma en una presión total dentro de la proporción directa de esta concentración de gases, es decir, no todo es oxígeno en el aire. La presión que ejerce cada gas particular dentro de esta combinación, dentro de esta mezcla de gases, es la presión parcial de ese gas. Por ejemplo, la presión parcial de oxígeno en el aire es aproximadamente de 160 milímetros de mercurio. Y es aproximadamente el 20,84, siempre lo redondeamos al 21% de la presión total. Es decir, de toda la presión de aire que hay en nuestra atmósfera, el 21% es oxígeno. El resto en su mayoría es nitrógeno y otros gases, pero lo más importante es que de todo el aire que respiramos, solo el 21% es oxígeno. Esa es la presión parcial de oxígeno que tenemos en el aire. Los gases disueltos en los líquidos corporales también tienen sus propias presiones parciales, porque se encuentran en una superficie, se encuentran en un medio interno en el que compiten y están disueltos con otros gases. Entonces, ahora que hemos mencionado este concepto de presión parcial de gas, nosotros sabemos que tenemos una presión parcial de oxígeno y una presión parcial de dióxido de carbono en nuestro organismo. Y que la difusión de gases en la hematosis, es decir, en la respiración alveolar, se produce por difusión pasiva debido a gradientes de presión de estos gases que pueden atravesar libremente la membrana alvéolo capilar. Esta difusión de gases siempre va a ser directamente proporcional a la diferencia de presión que hay entre un lado y otro de la barrera o de la membrana alvéolo capilar. La presión parcial de dióxido de carbono en el extremo arterial de los capilares es de 46 milímetros de mercurio, es decir, es mayor que la presión
que tiene el alvéolo en situación de reposo, que es de 40 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa ahí? Como hay un gradiente de presión, hay más presión de dióxido de carbono en la sangre que en el alvéolo, se produce una salida de dióxido de carbono hasta igualarse con la presión de dióxido de carbono del alvéolo, que dijimos que era de 40. Se pierden esos 6 milímetros de mercurio de dióxido de carbono y pasa el dióxido de carbono a estar en 40 milímetros de mercurio en el capilar pulmonar. Y por su parte, el oxígeno, sucede lo mismo. Llega el capilar pulmonar con sangre venosa desoxigenada con solamente 40 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. ¿Por qué? Porque se ha estado consumiendo en todo su circuito por las células y de pronto la presión parcial de oxígeno en el alvéolo es de aproximadamente 100 milímetros de mercurio. Como hay una diferencia de presión, el oxígeno del alvéolo pasa hacia el capilar pulmonar hasta que logra de alguna forma equipararse a una presión similar a la presión de oxígeno dentro del alvéolo, que dijimos que era de 100 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la sangre oxigenada llega con una presión parcial casi de 100, de 95 milímetros de mercurio. Y aquí ya se ha terminado de producir la hematosis. Se ha perdido el exceso de dióxido de carbono, quedando en una presión parcial de 40 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, y se ha ganado oxígeno del ambiente hasta lograr una presión parcial de oxígeno de 95 milímetros de mercurio, que estos van a ser los valores normales que nosotros vamos a tener frecuentemente en una gasometría arterial de un paciente que no está recibiendo actualmente oxigenoterapia y que no tiene compromiso respiratorio. Y es muy importante tener en cuenta que para que todo lo que vimos anteriormente tenga sentido, tiene que haber un flujo sanguíneo pulmonar, es decir, tiene que haber alguien que se encargue de transportar estos gases. Imagínense, podemos tener unos muy buenos alvéolos que hagan una buena hematosis, podemos tener unos muy buenos músculos que puedan producir una buena respiración, pero si no tenemos flujo sanguíneo que se encargue de transportar estos gases, no vamos a poder realizar una adecuada respiración. El flujo sanguíneo pulmonar para su estudio lo podemos, como ustedes recordarán, dividir al corazón en dos grandes espacios, que es el corazón derecho y el corazón izquierdo. Nosotros tenemos los capilares de la periferia que van a tomar a partir del retorno venoso la sangre rica en dióxido de carbono y la van a llevar hacia la aurícula derecha a partir de las venas cavas. Luego de esta aurícula derecha, a partir de su sístole, va a pasar hacia un ventrículo derecho y luego de esto va a pasar hacia una arteria pulmonar que se llama arteria, pero recordemos que funciona como vena porque transporta sangre con poco oxígeno y con mucho dióxido de carbono, y va a llegar a los capilares pulmonares. En los capilares pulmonares se va a producir el intercambio gaseoso y por remanente de presión va a ir hacia la aurícula izquierda a partir de las venas pulmonares que se llaman venas pero ya funcionan como arterias porque llevan sangre oxigenada, y de esa aurícula a partir de su sístole va a pasar la sangre al ventrículo izquierdo, donde a partir de la sístole va a pasar hacia la arteria aorta para distribuir toda esta sangre oxigenada al resto del organismo. Y lo que vimos previamente sucede en situaciones ideales y normales no patológicas, donde hay una relación ventilación-perfusión ideal. ¿Qué es lo que nos dice la relación ventilación-perfusión o relación BQ? Nos dice de que hay un flujo sanguíneo que pasa por una membrana alveolo capilar a determinada frecuencia y recibe oxigenación y se desembaraza de dióxido de carbono a determinada frecuencia de ventilación. En situaciones normales una persona tiene un gasto cardíaco de 5 litros por minuto, es decir, la sangre circulan 5 litros de sangre en un minuto. Y en situaciones respiratorias normales, la ventilación alveolar es de 4 litros por minuto, es decir, en un minuto se mueven 4 litros de aire. Esto nos da un gradiente, una relación ventilación-perfusión, si dividimos 5 entre 4, de 0,8 o 1,2 en situaciones normales. Cuando este gradiente
está dentro de estos valores entre 0,8 y 1,2, decimos que está todo bien porque hay buena perfusión y buena ventilación. ¿Qué sería lo que podemos ver en este ejemplo de acá? Un alveolo que se expande bien, que tiene buena ventilación, que tiene buena expresión de gases y que además tiene buena circulación en su estructura capilar y por lo tanto va a poder realizar bien el intercambio gaseoso. Pero cuando esta ventilación-perfusión se altera, tenemos que ver en qué parte, en qué componente se está alterando mi relación ventilación-perfusión. Si el problema está en la ventilación, yo puedo tener un excelente flujo sanguíneo, el paciente puede tener muy buena presión, puede tener todo el sistema circulatorio en perfectas condiciones, pero si no hay una buena ventilación, estos capilares no se van a poder oxigenar y no van a poder eliminar el dióxido de carbono. Acá hay una relación ventilación-perfusión igual a 0. ¿Por qué? Porque no estamos pudiendo oxigenar esos alveolos. El problema está en la ventilación. Y si el problema está en la circulación, es decir, este capilar alveolar o no recibe flujo sanguíneo suficiente, o está lesionado, o hay una inflamación en el alvéolo que me está comprimiendo este capilar y no dejando que pase sangre, yo puedo tener un VQ infinito. ¿Por qué? Porque puedo tener toda la ventilación del mundo, pero si yo no tengo perfusión, por mucho oxígeno que yo quiera acá, no me va a llegar nada de oxígeno y no voy a poder eliminar nada de dióxido de carbono porque simplemente no puede circular la sangre por estos alvéolos. Entonces, cuando analizamos los procesos de insuficiencia respiratoria, tenemos que pensar siempre en dónde está el problema en esta relación de ventilación-perfusión. Si el problema está en la ventilación o si el problema está en la perfusión. George West estipuló que en el pulmón normal inclusive hay distintas relaciones ventilación-perfusión, es decir, que no es necesario que haya un proceso patológico para que se den alteraciones en la relación ventilación-perfusión. Inclusive en el pulmón normal, él lo divide en 3 grandes áreas, entendiendo de que hay en estas 3 zonas distintas relaciones entre la ventilación y la perfusión. Entiende que en el vértice del pulmón, es decir, en una zona donde por difusión de gases va a haber muy buena ventilación, pero por gravedad va a haber una mala perfusión, es una zona donde la presión alveolar va a exceder a la presión arterial, de alguna forma colapsando estos capilares arteriales y sobreinsuflando los alvéolos, por lo tanto no va a haber un buen intercambio gaseoso. Luego hay una zona ideal, donde va a haber una buena perfusión, va a llegar bien el flujo sanguíneo, va a haber una muy buena ventilación, por lo tanto va a haber una excelente relación ventilación-perfusión. Y luego tenemos una zona número 3, donde va a haber una buena perfusión, pero no va a haber tan buena ventilación. Y en este caso la presión venosa va a exceder la presión alveolar, dificultando que ese alveolo pueda expandirse y dilatando los vasos sanguíneos capilares, dificultando de esta forma la ventilación y la perfusión y por lo tanto no permitiendo una adecuada hematosis. Y todo esto que mencionamos nunca podría funcionar si no tuviésemos una unidad, una célula encargada de transportar todos estos gases a los distintos rincones de nuestro organismo para que las células puedan captar los nutrientes que necesitan y puedan desechar los productos de su metabolismo. Y del transporte de los gases, como sabemos, se encarga particularmente el glóbulo rojo a través de la hemoglobina, que a partir de sus 4 grupos de hemo va a fijar el oxígeno a estos grupos de hemo y de esta forma va a transportar, se va a convertir en oxihemoglobina y va a transportar los gases sanguíneos por la sangre. Tener en cuenta que este grupo hemo también tiene afinidad al dióxido de carbono y por lo tanto se va a asociar al dióxido de carbono para también poder transportar este gas en nuestra sangre.
Y un concepto importante a tener en cuenta es lo que se conoce como la curva de disociación de la hemoglobina. Esta curva que ven acá, básicamente lo que hace es relacionar el porcentaje de hemoglobina que se satura con gas y la presión necesaria de ese gas para llegar a ese porcentaje de saturación de hemoglobina. Fíjense que lo que esta curva nos está diciendo es que para obtener un porcentaje de saturación de la hemoglobina cercano al 100%, tenemos que tener una presión arterial de oxígeno cercana también a los 100 milímetros de mercurio. Y esta hemoglobina es una proteína que tiene algo particular, y es que la asociación al oxígeno es muy laxa y depende en gran medida de la concentración del mismo. Por lo tanto, cuando hay concentraciones bajas de oxígeno, esta hemoglobina es muy afín al oxígeno y lo capta rápidamente. Pero cuando la concentración de oxígeno empieza a aumentar, la hemoglobina deja de ser tan permisiva, por así decirlo, y captar con tanta facilidad, asociarse con tanta facilidad al oxígeno, y por lo tanto se requieren presiones mayores para poder saturar esta hemoglobina con oxígeno. Y esta curva de disociación de la hemoglobina puede modificarse hacia la derecha, lo que conocemos como el efecto Bohr, o hacia la izquierda, lo que conocemos como el efecto Haldane. Estos efectos lo que van a producir es que se requiera más o menos presión parcial de oxígeno para poder saturar la hemoglobina. Por ejemplo, en situaciones de acidosis, esta curva de disociación de la hemoglobina se estira hacia la derecha, haciendo difícil que se asocie este oxígeno. Y en situaciones de alcalosis, muchas veces esta curva de disociación de la hemoglobina se va a tender a mover hacia la izquierda, requiriendo presiones de oxígeno mucho menores para saturar la hemoglobina. Fíjense que cuando también aumenta la temperatura corporal, esta curva de disociación de la hemoglobina se va hacia la derecha, se tiende más plana, requiriendo mayor cantidad de oxígeno para poder saturar la hemoglobina. Por eso es importante cuando nosotros medimos la saturación de oxígeno, esto es un saturómetro, un oxímetro de pulso, algo que utilizamos muy cotidianamente y que hoy en día se ha convertido en un elemento prácticamente indispensable en el quehacer diario de enfermería, tener en cuenta de que lo que se está midiendo con este saturómetro es el porcentaje de hemoglobina saturada con oxígeno, que lo ideal son estos valores que podemos observar acá, al menos siempre una saturación superior a 94% en personas normales, sin patologías previas. No obstante, tener en cuenta que esta hemoglobina puede estar saturada por otros gases. Sabemos de que si hay una presión de oxígeno baja y una presión de dióxido de carbono alta, la hemoglobina de pronto puede ser más afín al dióxido de carbono. Y yo estar observando acá un valor de saturación alto, cuando en realidad esta hemoglobina está siendo saturada por dióxido de carbono porque hay una enorme producción de dióxido de carbono y no se está pudiendo eliminar. Por eso es muy importante tener en cuenta y cotejar esta saturación con la clínica y la etiología que conocemos del paciente. También tener en cuenta que a partir de esta curva de disociación de la hemoglobina, nosotros de alguna forma podemos conocer la presión arterial de oxígeno de nuestro paciente con este saturómetro. Por supuesto no es fiable, por supuesto no es preciso, pero bueno, nos puede servir como primer indicativo. ¿Por qué? Porque sabemos que, por ejemplo, si mi paciente tiene una saturación de 80, estamos hablando de una presión arterial de oxígeno de aproximadamente 45 milímetros de mercurio. Si nosotros tenemos una saturación de oxígeno del 90%, nosotros sabemos de que aproximadamente podamos tener una presión arterial de oxígeno de entre 70 a 75 milímetros de mercurio. Por eso esta curva de disociación de la hemoglobina es importante conocerla y saber que puede ser un elemento útil a la hora de valorar la saturación de nuestro paciente. Pero repito, siempre tener en cuenta que este número no es absoluto y que hay que correlacionarlo con la clínica y la etiología de cada paciente.
Y para ir finalizando, pero no menos importante, debemos recordar que tenemos un centro regulador de la respiración que básicamente se encarga de decirnos cómo hay que respirar. Y anatómicamente está compuesto por grupos neuronales localizados bilateralmente en el bulbo raquídeo, pero mayormente en la protuberancia del tallo encefálico. En estas regiones del sistema nervioso central, estas células se encargan, a partir de quimiorreceptores que pueden estar a nivel central y a nivel periférico, de medir los niveles arteriales de oxígeno y de dióxido de carbono, y a partir de medir estos niveles de oxígeno y dióxido de carbono nos dice qué tan rápido en relación a la frecuencia de la respiración y qué tan profundo, que también es muy importante, debemos respirar. Y este centro regulador es tan eficaz que imagínense en situaciones de actividad física donde aumenta mucho la demanda, prácticamente los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre se mantienen en forma muy estable en situaciones normales no patológicas. Esto es debido a la gran eficacia de estos receptores y estas transmisiones neuronales que nos dicen cómo tenemos que respirar en función de los niveles de los gases en sangre. Y acá vemos lo que mencionábamos previamente. La regulación química de la respiración se da por dos grandes instancias, los quimiorreceptores centrales y los quimiorreceptores periféricos. Generalmente el exceso de dióxido de carbono y de iones de hidrógeno en la sangre de forma directa estimulan el propio centro respiratorio en estos quimiorreceptores centrales dentro del bulbo raquídeo, dentro del tallo encefálico. Y esto lo que hace es que se aumentan las señales a las neuronas motoras, iniciando un aumento tanto inspiratorio como expiratorio por parte de los músculos que se encargan de la respiración. Y por otro lado tenemos los quimiorreceptores periféricos, que la mayoría de estos están en los cuerpos carotídeos, también hay algunos en los cuerpos aórticos. Y cuando la concentración de oxígeno en la sangre arterial, porque estamos hablando de dos arterias, ¿no?, las carótidas y la aorta, cuando la concentración de oxígeno arterial cae, estos quimiorreceptores periféricos en las carótidas, en la aorta, sensan esa caída de oxígeno y lo que hacen es estimular nuevamente los quimiorreceptores, posteriormente el centro regulador de la respiración, para que se inicie la actividad respiratoria. Es importante conocer estos quimiorreceptores porque, por ejemplo, pacientes como los pacientes EPOC, muchas veces ellos sensan niveles muy altos de dióxido de carbono en los quimiorreceptores centrales en forma continua. Por lo tanto, estos quimiorreceptores centrales se vuelven muy inespecíficos porque están acostumbrados a manejar niveles muy altos de dióxido de carbono. Entonces, particularmente, los pacientes EPOC regulan la respiración a partir de las concentraciones de oxígeno. Si nosotros a un paciente EPOC le damos una concentración muy elevada de oxígeno, estos quimiorreceptores periféricos en las carótidas, en la aorta, van a sensar un gran aumento al que no están acostumbrados de presión de oxígeno. Y esto lo que va a hacer es decirle al cuerpo de que no necesitan tanto oxígeno, independientemente de lo que suceda con el dióxido de carbono. Porque ya dijimos que el dióxido de carbono acá perdió afinidad. Entonces lo que le va a decir este quimiorreceptor periférico al centro regulador de la respiración es que no es necesario respirar tanto. Y se va a producir una depresión respiratoria en el paciente EPOC. Y de pronto va a comenzar a acumular enormemente dióxido de carbono porque nosotros, con la concentración elevada de oxígeno que le dimos, inhibimos los quimiorreceptores periféricos, estimulamos los quimiorreceptores periféricos para que disminuyan la frecuencia respiratoria debido a que sensaron una cantidad innecesariamente alta de oxígeno a la cual no están acostumbrados. Por eso hay que tener mucho cuidado en la administración de oxígeno en pacientes EPOC, porque se puede producir una depresión respiratoria por estimulación de los quimiorreceptores periféricos. Y acá en esta diapositiva les dejo los valores normales de la gasometría arterial, porque son valores que vamos a trabajar en la próxima clase donde abordaremos insuficiencia respiratoria. Tengan en cuenta de que estos valores son promedios. Sabemos que el pH, por ejemplo, va de valores que son
entre 7,35 y 7,45, al igual que el dióxido de carbono, de 35 a 45 milímetros de mercurio. Estamos hablando siempre de sangre arterial, ¿sí? Por algo es gasometría arterial. Bueno, acá tenemos estos valores como para que tengan de referencia para conocer una gasometría arterial normal. Muchas gracias, nos estamos viendo en la siguiente clase.